Digamos con el siguiente. Ahí sí. El Servicio de Impuesto Interno, en una circular que está vigente, que probablemente va a tener que cambiar a consecuencia de estas modificaciones legales, la circular 63 del año 2000, habla de diversos tipos de notificaciones. Las que a nosotros nos interesan son fundamentalmente tres. Primero, la notificación para requerir antecedentes de IVA y de impuesto a la renta. Si ustedes se fijan, ahí tenemos un grupo general de notificación. IVA e impuesto a la renta, que son los impuestos que fundamentalmente el servicio fiscaliza. Después tenemos el caso especial de la notificación para requerir antecedentes sobre justificación de origen de fondo, que es un tema específico de la ley de la renta, los artículos 70 y 71. Y finalmente, otro tema específico, la notificación para requerir antecedentes de impuesto a la renta a profesionales o sociedades de profesionales del artículo 42, número 2, que es otro mundo específico de la ley de la renta, y por eso que el Servicio de Impuesto Interno en sus planes de fiscalización establece este tipo de notificación. Veamos la siguiente. Esa misma circular nos dice que estas notificaciones tienen que ser emitidas en triplicado. ¿Por qué les digo esto que pareciera ser algo bastante básico y, por decirlo, burocrático? Por lo que les voy a señalar a continuación. Hay un triplicado que tenemos, un original que queda guardado en el archivo del Departamento Regional de Fiscalización o la unidad correspondiente, una primera copia que es la que se le entrega al contribuyente y una segunda copia que va a la carpeta del expediente del caso. ¿Por qué es importante esto? Porque si al contribuyente se le extravía su copia, puede pedir una copia de la notificación de este original que queda archivado en el Departamento Regional o la unidad. Y como veíamos en la charla anterior, uno de los derechos de los contribuyentes que establece el artículo 8 bis es precisamente pedir copias de actuaciones del servicio. Así que no hay que desesperar si es que se pierde un acta de notificación, existe esa posibilidad de pedir esta copia. Digamos. Un momento, por favor, que alguien está pidiendo admitirse. Ahí sí, perdón. Ahí. Ahí. Entremos entonces ahora a algo que está incorporado por la ley 21.210, que es sumamente importante. En esta ley se incorporó a la letra B del artículo 6 del Código Tributario, que es donde están las facultades del director regional, un número 16. Ese número 16 estableció lo que se denomina el sitio personal del contribuyente. Y además se definió por el legislador, lo que es muy importante. No queda entonces sujeto a una circular o a una instrucción del servicio, que es lo que se llama sitio personal, sino que la ley lo define como un medio electrónico que permite la identificación del contribuyente. Previa identificación de este, ¿no es cierto?, le permite al contribuyente o al administrador de una entidad sin personalidad jurídica, como una comunidad o una sociedad de hecho, ingresar al sitio web del servicio a través de una conexión segura, es decir, una conexión que vincula solamente al contribuyente con el servicio de impuesto interno, que es privada. ¿Para qué? Para estos fines. Comunicarse con el servicio, efectuar sus trámites personales y también tomar conocimiento de las actuaciones del servicio. Ese último punto es el que lo vinculamos con las notificaciones. Y esta misma norma establece que en el sitio personal habrá una carpeta tributaria electrónica. Fíjense bien, también el legislador estableció con rango legal la carpeta tributaria electrónica. Y esa carpeta tributaria electrónica entonces nos dice que va a contener una base de datos administrada por el servicio, que va a regular, recopilar, integrar y actualizar la información relativa tanto a la identidad tributaria del contribuyente como a su ciclo de vida
Ahí va a estar todo entonces lo relativo al ciclo de vida del contribuyente, desde que se inician sus actividades hasta que el contribuyente realiza término de giro, pasando por todas las solicitudes que durante el tiempo de vida del contribuyente hayan podido existir. Y esta misma norma, fíjense la importancia que tuvo este número 16, establece que en este sitio personal se van a alojar los expedientes electrónicos. Todos los expedientes electrónicos que el contribuyente abra o que el servicio abra respecto del contribuyente van a estar en su sitio personal. Y ahí entonces va a haber un registro electrónico, tanto de los escritos, de los documentos, de las resoluciones, de las actas de la audiencia en las que intervenga el contribuyente y de todas las actuaciones que se presenten o verifiquen en los procedimientos administrativos relacionados con la fiscalización y con las actuaciones del servicio. Además, y por eso que estamos haciendo esta parte introductoria, la ley 21.210 introdujo importantes modificaciones a las formas de notificar a los contribuyentes. Reemplazó el artículo 11 del Código y agregó los artículos 11 bis y 11 ter. Para no cambiar la estructura del Código, agrega artículos 11 bis y 11 ter. Entonces veamos el primero de ellos. El artículo 11 establece las siguientes pautas. Solo mediante una ley se va a poder ordenar una forma distinta de notificación que la notificación personal, que la notificación por cédula y la notificación por carta certificada, que es la que todos nosotros, los tres tipos que nosotros conocemos, que están desde siempre en el Código Tributario. Notificación personal, notificación por cédula y notificación por carta certificada. Pero dice, cuando el contribuyente solicite expresamente o acepte ser notificado por correo electrónico u otro medio electrónico establecido por la ley, en este último caso tenemos una notificación que no existía en el texto original del Código Tributario, la notificación por correo electrónico. El legislador aquí ha querido dejar constancia que el servicio tiene que informar claramente al contribuyente de los efectos de su aceptación. Porque si ustedes se fijan, el contribuyente puede o solicitar o aceptar. Entonces, en el caso que el contribuyente acepte esta invitación para ser notificado por correo electrónico, el servicio le tiene que informar cuáles son los efectos que va a producir eso. Y además, tiene que indicarle expresamente que es voluntario informar el correo electrónico y aceptar notificaciones por esta vía. Entonces, eso es muy importante para la seguridad jurídica del contribuyente, porque no está obligado a, si recibe un aviso del Servicio de Impuesto Interno, a inscribirse para los efectos de la notificación por correo electrónico. ¿Ya? Y siguiendo con la idea que cruza toda esta modificación legal de la Ley 21.010 de dar seguridad y certeza a los contribuyentes, y también en el fondo al servicio, porque si el contribuyente tiene certeza de lo que ha hecho el servicio también va a tener certeza que el contribuyente lo sabe, se agrega aquí una norma que nos dice que independientemente de la forma de notificación, salvo que corresponda notificar por correo electrónico, el servicio tiene que remitir una copia de la misma al correo electrónico del contribuyente que esté en sus registros, o bien comunicarla por otros medios electrónicos. Entonces, si hay una notificación personal o una notificación por cédula o una notificación por carta certificada, igual el contribuyente va a recibir este aviso. Veamos entonces qué significa eso. Como bien lo dice el legislador, esto es un aviso, no es una notificación. Por lo tanto, su omisión o cualquier defecto del aviso no vicia la notificación. Y al mismo tiempo, el servicio no puede, salvo disposición legal en contrario, estimar este aviso como una forma de notificación válida, es decir, el aviso nunca va a reemplazar a la notificación, va a ser adicional a la notificación. Es un medio de dar certeza al contribuyente de que hubo una notificación.
Nada más. Pasemos a la siguiente. Veamos ahora, o recordemos, por decirlo mejor, cuáles son los casos usuales de notificación que existían en el Código Tributario y que ahora permanecen con estos agregados del aviso. Tenemos primero la notificación personal, que sigue estando regulada en el artículo 12. Por lo tanto, un procedimiento de fiscalización podría iniciarse a través de una notificación personal al contribuyente. Esto es, entregándole personalmente una copia íntegra de la resolución, del documento que tiene que ser puesto en su conocimiento. ¿Dónde? En cualquier lugar donde se encuentre o fuere habido. Ese es el primer tipo, en la notificación, por decirlo así, más perfecta, porque existe absolutamente certeza que el contribuyente se enteró del acto de la notificación. Y luego tenemos la notificación por cédula, que sigue estando regulada en el artículo 12, que se realiza entregando por el funcionario del servicio que corresponda, o sea, por un ministro de fe, en el domicilio del notificado, a cualquier persona adulta que se encuentre en él una cédula, que debe contener copia íntegra de la resolución o actuación de que se trata, con los datos necesarios para su acertada inteligencia, es decir, para que el contribuyente la entienda. Y si no hubiere persona adulta que la reciba, se debe dejar la cédula en el domicilio. Esto normalmente o usualmente causa problemas y puede llegar al tribunal tributario con algún vicio o con algún reclamo de nulidad. Pasemos a la siguiente. Esta notificación tiene que relacionarse con el artículo 13 del Código Tributario. ¿Por qué? Porque el artículo 13 del Código Tributario nos señala los domicilios que se pueden usar para los efectos de las notificaciones, que son los siguientes. El que indique el contribuyente en su declaración de iniciación de actividades, que como veíamos va a ser el primer documento del ciclo de vida del contribuyente. Ahí va a haber un domicilio. Segundo, el que indique el interesado en la presentación o actuación de que se trate. Por ejemplo, una presentación para solicitar una devolución de impuestos. Tercero, el que conte la última declaración de impuestos respectiva. Pero, a falta de las anteriores o de los anteriores domicilios, las notificaciones, tanto por cédula como por carta certificada, pueden realizarse en los siguientes lugares. Esto no estaba en el texto original del Código Tributario, fue agregado en el año 1997, precisamente a solicitud de los funcionarios del servicio que estaban a cargo de las notificaciones, porque ellos reclamaban que tenían muchos problemas para notificar a los contribuyentes. Entonces se agregaron dos casos más. La habitación del contribuyente o de su representante, es decir, el lugar donde éste pernocta. Y segundo, los lugares en que estos ejerzan su actividad, que no es necesariamente su domicilio. De manera entonces que a falta de los tres casos anteriores, el servicio desde el año 1997 tiene esas alternativas para notificar a los contribuyentes que por alguna razón no quieran ser notificados por el servicio. Y tenemos, finalmente, entre las notificaciones clásicas, la notificación por carta certificada. Esta también tiene una modificación importante, no en su concepto, lo vamos a ver a continuación, porque la carta certificada, la notificación por carta certificada, es aquella que se realiza remitiendo al contribuyente una carta de esa naturaleza, la que puede ser entregada por un funcionario de correos que corresponda, es decir, el cartero, en el domicilio del notificado a cualquier persona adulta que se encuentre en él. Y éste tiene que firmar el recibo respectivo. Ese es el concepto de notificación por carta certificada. Entonces siempre se pregunta en las clases, en las charlas, ¿dónde está la definición de carta certificada? La definición de carta certificada no está en el Código Tributario. Está en un decreto que es el reglamento de la ley orgánica del antiguo Servicio de Correos y Telégrafos, que después pasa a ser la Empresa de Correos de Chile, que nos dice que la carta certificada es aquella registrada y entregada al destinatario indicado en su cubierta, o a la persona
a quien éste haya autorizado por escrito. Ese es el concepto que dan esos decretos del Ministerio del Interior de lo que es una carta certificada. Por lo tanto, aquella que no cumple estos requisitos no es una carta certificada, es una carta simple. ¿Mm? De manera que hay que buscar este concepto para, si yo, por ejemplo, quiero alegar la nulidad de una notificación que debía realizarse por carta certificada y que se realizó por carta simple. Esto de la carta certificada también tenemos que vincularlo con los domicilios que vimos recientemente, porque la carta certificada se puede entregar en los mismos domicilios revisados a propósito de la notificación por cédula. Pero, y esto también viene del año 1997, si existe un domicilio postal, la carta certificada debe ser remitida a la casilla o aportado postal de la oficina de correos que el contribuyente haya fijado como tal. Es decir, también esto es voluntario para el contribuyente, fijar un domicilio postal. Ahora bien, esto también viene del año 1997 porque no solamente los funcionarios del servicio tenían problemas para notificar, sino que también los tenían los funcionarios de correo. Entonces se agregó la norma que si el funcionario de correos no encontrara en el domicilio del notificado o otra persona adulta, o bien estos se niegan a recibir la carta, o se niegan a firmar el recibo, o no retiran aquella que fue remitida a la casilla postal dentro del plazo de 15 días, contados desde el envío, se deja constancia de este hecho en la carta, de cualquiera de estos hechos que estamos señalando, bajo la firma del funcionario y del jefe de la oficina de correos si corresponde. ¿Y qué ocurre entonces con esa carta? La carta se devuelve al Servicio de Impuestos Internos. ¿Pero qué efecto produce la devolución? Aquí viene lo importante. Se aumentan o se renuevan por este solo hecho los plazos de prescripción del artículo 200 del Código Tributario en 3 meses, contados desde la recepción en el servicio de la carta de vuelta. Supongamos que la carta se devuelve durante el mes de abril, el 30 de abril vencía el plazo del servicio, entonces se aumentan en 3 meses más los plazos de prescripción. ¿Qué va a hacer el servicio en ese caso? Va a notificar por cédula o personalmente al contribuyente si es que éste no ha indicado un domicilio para ser notificado por correo electrónico, que probablemente va a ser así. 3 meses más. Entonces es un plazo importante para que el servicio pueda practicar la notificación por alguno de los otros medios que establece la ley. Y aquí viene el cambio. El artículo 11 tiene que vincularse con el artículo 50 bis de la Ley Orgánica del Servicio. El decreto con fuerza ley número 7 del año 1980. Siempre tenemos que tenerlo presente porque sus normas se vinculan con el Código Tributario. Esa norma ahora autoriza al servicio a enviar las cartas certificadas no solamente a través de Correos de Chile, sino que también a través de empresas de correos privadas. En todos estos casos, sea que se envíen por Correos de Chile, o sea que se envíen por empresas de correos privadas, la particularidad que tiene la notificación por carta certificada es que los plazos comienzan a correr 3 días después del envío por el servicio. Es decir, de la fecha en que el servicio deposita la carta en el correo. Y que eso hay que tenerlo en cuenta para los efectos del cómputo de los plazos. Y ahora entramos entonces a la notificación por correo electrónico. Artículo 11 bis, introducido por la ley 21.210. Aquí, ¿no es cierto?, encontramos una justificación, entre muchas otras, de que esta ley se llame Ley de Modernización Tributaria. Porque moderniza el Código Tributario incorporando expresamente a ese texto legal una notificación que es propia de la modernidad, como es el correo electrónico. ¿Ya? Con una particularidad. Estas notificaciones se pueden efectuar en días y horas inhábiles, a diferencia de las anteriores, y se entienden efectuadas en la fecha del envío del correo electrónico, certificada por el ministro de Fe y del Servicio.
Así que yo podría recibir un correo electrónico en una hora inhábil o en un día inhábil. Y sería una notificación válida. Eso es lo relevante. No es nula por ese hecho. También, a propósito de las notificaciones, es importante analizar el tema del orden de prelación. El orden de prelación de las notificaciones. ¿Cuál va a ser? El primer elemento que hay que tener en cuenta es que habrá que recurrir a la forma de notificación que la ley haya establecido expresamente para poner en conocimiento del contribuyente una determinada actuación del servicio. O sea, si hay una norma legal que nos dice que una determinada actuación del servicio se debe notificar de una cierta manera, debemos recurrir a esa forma de notificación y no a otra. Por ejemplo, las actas de denuncia por infracciones del artículo 161 y 165 se deben notificar personalmente o por cédula. De manera que hay que recurrir a esa fórmula. Las citaciones que se deben efectuar para solicitar la medida de aplicación de apremio, que está regulada por el artículo 93 y siguientes del Código Tributario, se tienen que notificar por carta certificada. Ojo, estas citaciones no se deben confundir con la citación del artículo 63, que vamos a ver a continuación a propósito del artículo 59 del Código Tributario. Estas son citaciones para concurrir al servicio. Otro ejemplo es la notificación mediante la publicación de la actuación en el sitio personal del contribuyente, que se regula por el inciso cuarto del artículo 13 del Código Tributario. Ahí tenemos también un caso específico de notificación en el sitio personal del contribuyente. Si no hay una regla legal que nos diga que un acto del servicio tiene que ser notificado en una forma específica, que es la situación general, las reglas van a ser las siguientes para determinar cuál notificación se debe utilizar. Primero, se debe notificar por correo electrónico u otro medio electrónico establecido por la ley si es que existe una solicitud o aceptación expresa del contribuyente para ser notificado de esta forma. Y entonces aquí tenemos la importancia clara de que el contribuyente acepte ser notificado por correo electrónico, porque eso va a significar que las actuaciones del servicio se le van a notificar por esa vía. Fíjense bien la importancia entonces que tiene la solicitud de ser notificado por correo electrónico o la aceptación de esa forma de notificación. Las actuaciones del servicio, todas aquellas que no tengan una norma expresa en la ley, se le van a notificar por correo electrónico. De manera que hay que estar con un correo electrónico actualizado y atendiendo las notificaciones de servicio de impuestos internos. Porque nadie entonces va a poder alegar que no supo de la existencia del acto que le fue notificado por esa vía. Nadie va a poder decir, no, me tenían que notificar personalmente, o me tenían que notificar por carta certificada. No, señor, porque la ley establece que será por esta vía. Si no existe solicitud o aceptación expresa para ser notificado por correo electrónico, entonces ahí volvemos a las formas clásicas de notificación. La notificación personal, la notificación por cédula o la notificación por carta certificada. Es decir, el servicio va a poder elegir alguna de estas fórmulas, alguna de estas vías para notificar al contribuyente. No hay un orden de prelación. Podría notificar perfectamente por carta certificada o por cédula o personalmente. Él verá cuál de estas formas elige. Obviamente que si está al borde de la prescripción, no va a notificar por carta certificada, porque los plazos comienzan a correr 3 días después del envío. Veamos ahora el artículo 11 ter, también introducido por la Ley de Modernización Tributaria. Aquí se establece que el servicio va a poder notificar a los contribuyentes mediante publicación
en el sitio personal de aquel. Es decir, tenemos un tipo de notificación diverso de la notificación por correo electrónico. Ojo, notificación en el sitio personal del contribuyente, que es una notificación de carácter excepcional y que procede en los casos que vamos a ver a continuación. Primero, cuando se trata de los casos en que expresamente se ha establecido por la ley que se debe notificar a través de la publicación en el sitio personal. Ojo, los casos, artículo 8 cuater del Código Tributario, también modificado por la ley 21.010, el inciso cuarto del artículo 13 del Código Tributario, y muy importante para los auditores, la reclasificación en el régimen PROPYME del número 5 de la letra D del artículo 14 ter de la ley de la renta. Se va a notificar en el sitio personal del contribuyente. Segundo, cuando se trate de resoluciones o disposiciones de cualquier clase que sean de carácter general. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la tasación de los bienes raíces, conforme al artículo 3 de la ley 17.235. Es decir, todo lo que dice relación con el reavalúo. Es un procedimiento masivo, entonces es imposible que se notifique por otro medio. ¿Cuál es el requisito que estableció el legislador para este efecto? Salvo los casos del inciso cuarto del artículo 13, que lo vamos a ver a continuación, para que proceda este tipo de notificación se requiere autorización expresa del contribuyente, quien podrá dejarla sin efecto en cualquier momento, indicando un domicilio o dirección válida de correo electrónico para las posteriores notificaciones. Es decir, autorización del contribuyente. Este puede dejarla sin efecto, pero al dejarla sin efecto, tiene que indicar un domicilio o una dirección válida de correo electrónico para las posteriores notificaciones. ¿Cómo se realiza entonces este excepcional tipo de notificación? Mediante la publicación de una transcripción íntegra de la resolución, diligencia o actuación del servicio, incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia en el sitio personal del contribuyente. Es decir, es una especie de notificación por cédula, pero de carácter electrónico. Es decir, tenemos otro ejemplo de modernización tributaria. Y ahora vamos a ir al caso que yo le había adelantado hace pocos minutos. El caso del artículo 13, inciso cuarto. Este es otro caso incorporado por el legislador para evitar que los contribuyentes eludan las notificaciones del servicio. Es muy clarito. Nos dice, cuando en un mismo proceso de fiscalización se hayan efectuado al menos 2 intentos de notificación sin resultado, es decir, sin que el contribuyente haya podido ser notificado, hecho que se certificará por el ministro de fe correspondiente, en este caso el servicio podrá notificar a través de su página web al contribuyente. Que no concurra o que no fuera habido en el domicilio o domicilios declarados. Pero para estos efectos, entre un intento de notificación y otro, deben transcurrir al menos 15 días corridos. O sea, los intentos fallidos de notificación tienen que tener este lapso de tiempo para darle la posibilidad al contribuyente de ser notificado. Por ejemplo, una persona que está de vacaciones. No podría ser que el servicio fuera hoy día a notificarlo, no lo encontró, y va el lunes de nuevo, no lo encontró. No, tienen que transcurrir al menos 15 días corridos. En estos casos, entonces, la notificación se hará a través del sitio personal del contribuyente disponible en la página web del servicio. ¿Cómo? A través de una imagen digital de la notificación y de la actuación respectiva. Es decir, va a ser una especie de notificación personal, porque va a tener una imagen el contribuyente en su sitio personal de la notificación y de la actuación que se le está notificando. Pero además, tienen que cumplirse los siguientes requisitos. Primero,
el jefe de la oficina del servicio dispondrá mediante resolución la publicación de un resumen de la actuación por contribuyentes grupos de ellos, y un extracto de la resolución se publicará en un diario de circulación nacional y en forma de papel, indicando el RUT del contribuyente, su nombre o razón social, el tipo y folio de actuación y el folio y fecha de la notificación electrónica. Es decir, hay una cantidad de exigencias adicionales para darle seguridad al contribuyente. También se va a publicar en la página web del servicio la referida resolución o un extracto de ella cuando comprenda grupos de contribuyentes. Y en ningún caso se indicarán en la publicación valores o partidas revisadas. ¿Por qué? Porque si se publicaran valores o partidas revisadas, se estaría infringiendo el artículo 35 del Código Tributario, que establece la reserva en materia tributaria. Por este punto, hay que tener presente el tema de la nulidad de la notificación. Este es un tema que muchas veces se discute ante los tribunales. Y hay que tener entonces en consideración el artículo 13 de la ley 19.880, que establece en su inciso segundo lo que sigue. El vicio de procedimiento o de forma solo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico, y genera perjuicio al interesado. Hay que tener presente esta norma, que esta norma está reiterada en el artículo primero, número 8, de la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios. Así que el vicio de procedimiento o de forma tiene una exigencia adicional. ¿Qué pasa con la notificación? La notificación es un requisito esencial para la validez del acto administrativo, como veíamos al comienzo. Por lo tanto, quien ha sido afectado por algún vicio cometido en la notificación tiene que acreditar que el vicio le produce perjuicio, porque le estaría faltando el segundo requisito que establece la ley, el perjuicio. El perjuicio normalmente en este caso va a ser un perjuicio al derecho de defensa, porque el contribuyente, en razón de los vicios de la notificación, no pudo enterarse de la actuación del servicio y por lo tanto no pudo presentar los antecedentes requeridos dentro de plazo. Y por lo tanto el servicio actuó como si el contribuyente estuviera de acuerdo con la notificación. Pero pongámonos en la situación normal, porque si bien es cierto, hay reclamaciones, hay alegaciones de nulidad en las notificaciones, en la gran mayoría de los casos, las notificaciones son válidas. Entonces, cuando la notificación es válida, esa actuación del servicio produce un efecto muy importante, es el de emplazar al contribuyente. Eso significa que comienza a correr para un plazo determinado, que dependerá del caso, para cumplir con el requerimiento del servicio. Eso significa emplazar. Yo quedo obligado, por decirlo en términos civiles, a concurrir al servicio, a realizar un determinado trámite, una determinada actuación. ¿Qué actitudes puede asumir entonces el contribuyente que está notificado? Puede asumir alguna de las siguientes. Puede responder al requerimiento del servicio. Dos, puede no responderlo. Transcurre el plazo, el contribuyente no hizo nada. Y tercero, puede responderlo y no entregar la información requerida por el servicio. Por ejemplo, él puede alegar que no la entrega porque se trata de información reservada, lo que está establecido hoy día en la ley. Entonces, ahí, cuando ocurre esto del emplazamiento del contribuyente, es donde entra a regir el texto del artículo 59 del Código Tributario. El nuevo texto del artículo 59 del Código Tributario, que durante la época de vigencia del Código Tributario ha tenido 4 textos distintos, este es el cuarto. Entonces, sobre la base de estos antecedentes previos, es que tenemos que entrar a analizar el nuevo precepto del artículo 59. Lo vamos a analizar de la siguiente manera.
Primero, estableciendo lo que señala la primera parte de la norma, los plazos dentro de los cuales el servicio podrá llevar a cabo procedimientos de fiscalización y revisión de las declaraciones de los contribuyentes. ¿Qué es lo que señala el código? Lo que siempre ha dicho, lo debe hacer dentro de los plazos de prescripción. Por lo tanto, esta norma del artículo 59 tenemos que relacionarla con los preceptos que establece el código para regular la prescripción, que están en el artículo 200 del Código Tributario. La prescripción de la acción fiscalizadora, ojo, porque hay otra prescripción, que es la prescripción de la acción de cobro, que está establecida en el artículo 201, pero que es para la tesorería, no para el servicio. En el futuro podríamos hacer una charla sobre la prescripción de la acción de cobro, porque es un tema bastante desconocido en la generalidad para los contribuyentes. Entonces veamos la prescripción de la acción fiscalizadora, dentro de la cual el servicio tiene que realizar estos procedimientos administrativos de fiscalización. La regla general es de 3 años, contados desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago. Entonces tenemos que ver del impuesto de qué se trata, qué es lo que dice la ley respecto del plazo en que debe efectuarse el pago. Tenemos, por ejemplo, el impuesto a la renta el día 30 de abril. Al día siguiente comienza a correr el plazo de 3 años, un plazo ordinario, normal. Pero la ley establece una excepción. Nos dice que ese plazo será de 6 años, es decir, el doble, para la revisión de los impuestos sujetos a declaración. Solo para los impuestos sujetos a declaración, ojo, en 2 casos. Uno, cuando la declaración no se hubiera presentado, es decir, estamos frente a una omisión del contribuyente. El contribuyente, estando obligado a presentar la declaración, no la presenta. ¿Qué es lo que ha dicho el servicio sobre la materia? Ha dicho que una declaración, para que pueda considerarse como tal, debe contener los datos propios de la obligación que se pretende cumplir al presentar el formulario que la contiene. Por lo tanto, nos dice que no constituye declaración de impuestos la presentación del formulario conteniendo solo los datos de individualización del contribuyente, datos formales. En cambio, dice, sí debe considerarse como tal el formulario que, además de contener los datos personales del contribuyente, consigna la expresión sin movimiento u otra análoga. Así lo dice el servicio en la circular 73 del año 2001. ¿Por qué razón? Porque si no hubo movimiento, no hay obligación tributaria que cumplir. Pero ojo, si no hubo movimiento, hay que colocar la expresión sin movimiento u otra análoga. No basta colocar solamente los datos personales del contribuyente, por ejemplo, el nombre, el RUT y el domicilio. Ojo, porque en ese caso, por una omisión de no colocar este pequeño informe sin movimiento, nos vamos a ir de 3 años a 6 años de prescripción. Y segundo, si la declaración presentada fue maliciosamente falsa. O sea, el legislador, para los fines de la prescripción, asimila la declaración no presentada con la declaración maliciosamente falsa. Las dos producen el mismo efecto, aumentar el plazo de prescripción de 3 a 6 años. ¿En qué consiste entonces este tipo de declaración? Veamos qué es lo que dice el servicio. Dice que la idea de una declaración de impuestos sea falsa alude a que uno o más de los elementos contenidos en ella sea simulado, fingido o no ajustado a la verdad de los hechos a que el mismo se refiere. Simulado, fingido o no ajustado a la realidad. Pero agrega, para los fines del artículo 200, no basta que en la declaración de que se trata existan datos no verdaderos, por ejemplo, datos simulados, sino que además se requiere que esa falsedad sea maliciosa. Es decir, que sea producto de un acto consciente del declarante, quien supo o no pudo menos que haber sabido que lo declarado no se ajustaba a la verdad. O sea, aquí el servicio está señalando, y es correcto eso, que además de ese tema objetivo de los datos simulados o no, o que no se condicen con la realidad, tiene que haber un elemento subjetivo,
¿ya? El acto consciente del declarante. Este tiene que haber sabido o no poder menos que haber sabido que lo declarado no se ajustaba a la verdad. Ojo. Y eso es muy importante porque el servicio reconoce desde el año 2001, antes no lo había reconocido, que lo malicioso de la falsedad de las declaraciones tiene que ser acreditado por el servicio. Es decir, la carga de la prueba, la carga de probar la falsedad para poder llevar la prescripción de 3 a 6 años, es del Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque atendido a los conceptos empleados por el legislador, en principio debe presumirse que los antecedentes contenidos en una declaración que no se ajusten a la verdad sean debido a un error involuntario del contribuyente, a su descuido o aún a su negligencia, pero no a su mala fe. Esto es lógico porque responde a una idea general del derecho, de que la buena fe se presume y que la mala fe tiene que probarse. ¿Ya? Lo normal entonces va a ser que haya un error, un descuido, una negligencia, pero no mala fe. Si hay mala fe, la tiene que probar el servicio. Esto se encuentra ratificado por la jurisprudencia. Le voy a citar una jurisprudencia reciente, de ahora, del mes de septiembre. El Tribunal Tributario del Biobío determinó que una declaración de impuestos es maliciosamente falsa cuando uno o más de los antecedentes o anotaciones contenidos en ella son simulados, fingidos o no ajustados a la verdad, y siempre que ello sea producto de un acto consciente del declarante, quien supo o no pudo menos que haber sabido que lo declarado no se ajustaba a la verdad. Y agrega, y que dicha declaración pueda inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, con claro perjuicio del interés fiscal. ¿Por qué? Porque si el dato no corresponde a la parte de la obligación tributaria, el dato fingido, por ejemplo, no corresponde a la parte de la obligación tributaria, sino que, por ejemplo, corresponde al domicilio, no estaríamos frente a esta situación. Sentencia del 19, del 09 del 2020. Sigamos. Es importante, ojo, destacar que la malicia de que habla la norma es la malicia penal, no es la malicia penal, perdón, sino que la malicia civil. ¿Ya? No se requiere que el Servicio de Impuestos Internos presente una querella por delitos tributarios para que una declaración de impuestos sea calificada como maliciosamente falsa. No es requisito, no lo establece la ley. ¿Ya? Si el servicio, además de llevar la prescripción de la obligación tributaria de 3 a 6 años, notifica un acta de denuncia por delitos tributarios, es decir, renuncia a la acción penal y quiere aplicar solamente la multa, por ejemplo, por el delito del inciso segundo del artículo 97, número 4 del Código Tributario, caso más común en las facturas falsas en el IVA, también la carga de la prueba del servicio. Como no tenemos tiempo para ver todo el detalle de esto, les cito un reciente estudio que publicó Felipe Muñoz, que es uno de las personas que está en esta charla, en la página 81 a la 100 de la revista Doctrina y Jurisprudencia Penal, número 38, donde hace todo este análisis de la carga de la prueba para llevar la prescripción de 3 a 6 años. Paremos aquí entonces para que usted haga las preguntas de esta primera parte y después descansar 10 minutos y seguir con la parte más sustanciosa del artículo 59. Tenemos un comentario y una pregunta, don Rodrigo. El comentario es: en virtud de la importancia de la notificación, resulta válida la obligación del servicio para que el contribuyente opte a los beneficios del IVA que se deba inscribir para ser notificado por correo electrónico. Claro. ¿Tiene algún comentario al respecto? No, está bien, correcto. Ok. Y tenemos una pregunta. Si se quiere dejar sin efecto, ¿puede darse un correo postal o tiene que dar un domicilio? Me imagino que si se quiere dejar sin efecto la
la notificación por correo electrónico, Felipe? ¿Podría aclarar eso, por favor? Si fuera distinto. Ahora sí. Sí, es que si se quiere dejar sin efecto es el correo electrónico que uno indica, ¿puede dar un correo postal o tiene que dar un domicilio efectivo? Eh, Acuérdate que el correo postal es la excepción. Es solamente para ser notificado por carta certificada. Ok, ok. Y no hay más preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta ahora... Sí, yo quiero hacer yo quería hacer alguna que mencionó, pero hay una que la verdad no sé si tiene alguna, no he estudiado, don Rodrigo, el tema de la reforma, si hay alguna mención, alguna reforma, complementación respecto a la notificación por aviso postal, principalmente No, el artículo no, 11 lo toca para el tema de sí, la evaluación. ¿No dice nada? así ¿No hay es. nada? No, y es bastante mala esa Sí, notificación. sí, sí. Bueno. Incluso hay varios recursos de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional hoy día sobre el tema, de casas que han sido rematadas, ¿no es cierto? mm. Dejando la notificación pegada en un árbol. Claro. En el domicilio sí, de que por Claro, el efecto del pago de las contribuciones que se va a exacto. rematar, claro, ya. Pero es un sitio eriazo, por ejemplo. Claro, claro, Entonces, no hay nada entonces. nada, ¿quién se va a enterar? Ya, listo. Eso, gracias. Paremos 10 minutos entonces y seguimos. Tenemos una última pregunta, don Rodrigo. De Carolina Greenberg. Carolina, pues, ahora sí. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Eh, Mi pregunta, don Rodrigo, va en relación a lo que se considera malicioso. Sí, ¿Por qué motivo? Una de las diapositivas que mostró de las últimas jurisprudencias decía que debiera demostrarse en la carga de prueba, debiera demostrarse em, que hay directo perjuicio fiscal, algo así. sí. Eh, Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa en casos como los de las facturas falsas o en casos como el de la Polar, en que, por ejemplo, en el caso de la Polar estaba pagando sus impuestos de acuerdo a lo que declaraba? El problema que tenía era que sus estados financieros estaban falseados. Entonces, no tenía problemas tributarios porque estaba pagando más impuestos de los que le correspondía Así incluso. es. Entonces, ese es el asunto, porque maliciosamente falso puede no necesariamente tener efectos de perjuicio fiscal tributario en el tiempo, digamos en el presente, pero sí puede tener un efecto potencial o en el futuro o a otras entidades del medio que no sean solo la recaudación fiscal corriente. Claro, pero aquí la ley lo exige para los efectos de los impuestos. Acuérdate que el Código Tributario se aplica solamente a los impuestos fiscales internos. Por lo tanto, el primer ejemplo que tú estás dando es el válido, el ejemplo de las facturas falsas. Ahí hay un claro perjuicio fiscal tanto en el IVA como en el impuesto a la renta. Porque el contribuyente está inventando un crédito fiscal y por lo tanto está declarando menos impuestos de lo que le correspondía el día 12 del mes siguiente y al cerrar el ejercicio estará incrementando indebidamente sus gastos o sus costos. Por lo tanto, hay un perjuicio fiscal real, concreto, en los impuestos fiscales internos que es lo que regulan el Código Tributario. Perfecto. O sea, en el caso de que haya una declaración que es falsa, intencionalmente falsa, pero que no tiene efecto sobre la recaudación del momento, entonces no se consideraría O maliciosamente sea, no falsa. del momento, del periodo, Ujú. porque podría haber una declaración que derivara en una falsedad para otros fines, por ejemplo, para pedir un crédito en el banco. Claro, Pero si no produce efecto en la recaudación, dado el alcance que tiene el Código Tributario,
y las facultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos, que son para los impuestos fiscales internos, no habría cómo, en mi opinión, sostener que hay dolo para los fines tributarios. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Miguel, desactiva el silencio, por favor, para que la puedas realizar directamente, por favor. No, parece que no puede hacerlo. A ver. Dejémosla para el final, Ok, porque si no, no vamos a alcanzar ya, dejémosla para el final. Volvemos en unos minutos. 10 minutos. Indíquenme, por favor, por chat si están pudiendo ver la presentación. Ahora debería haberse arreglado el problema. Me dicen que se ve. Ya. Ok. Entonces, en estos últimos minutos hemos tratado de definir, de conceptualizar estas expresiones que da el legislador, partida y hecho. Partida recurriendo a la técnica contable, hecho recurriendo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Hoy día, a propósito de eso, tenemos una gran ventaja para consultar el diccionario de la Real Academia. No tenemos que comprarlo. Podemos meternos en internet y ahí aparece el diccionario y uno coloca la expresión y salen todas las posibles definiciones de la palabra o del concepto que uno esté buscando. Veamos un ejemplo entonces de hecho. Ya vimos un ejemplo de partida, ¿ya? Una inversión en un bien raíz determinado que hace una persona natural, que no está obligada a llevar contabilidad. Es un hecho. Esa persona es objeto de una fiscalización en virtud del artículo 70 de la Ley de la Renta, a través de una citación, por ejemplo, del artículo 63 del Código Tributario. Estamos frente a una de las circunstancias que impedirían al servicio realizar un nuevo requerimiento. ¿Ya? Entonces, concluyendo, las cantidades o ítems registradas en las cuentas contables y las acciones, objetos que ya han sido objeto de un procedimiento de fiscalización, no van a poder ser materia de un nuevo procedimiento. Fíjense la importancia que tiene esto. Esta limitación legislativa a las facultades fiscalizadoras del servicio es muy relevante por cuanto contribuye a dar certeza y seguridad jurídica, primero a los contribuyentes, que se sometieron a una fiscalización por ciertos partidas o hechos. O sea, en el concepto que vimos al comienzo de qué es lo que podía hacer el contribuyente cuando era emplazado por el servicio, el contribuyente tomó la primera actitud, fue al servicio, cumplió con los plazos que le dio el servicio, le llevó al servicio los papeles que el servicio le pedía, el servicio lo revisó y dio por correcta la situación. Pero no solamente hay certeza y seguridad jurídica para el contribuyente que se sometió al proceso de fiscalización, también hay certeza y seguridad jurídica para los funcionarios del servicio. ¿Por qué? Porque los funcionarios del servicio, ante partidas o hechos que ya han sido objeto de un procedimiento de fiscalización anterior, tienen la certeza de que no deben realizar un nuevo procedimiento de lo que ya se revisó. Y esto es muy importante, porque el funcionario queda protegido por la ley de ser imputado de alguna acción administrativa irregular. Con esto se evita, ¿no es cierto?, que un funcionario sea objeto de un procedimiento sumarial por parte del Servicio de Impuestos Internos. No tendría por qué ser objeto de un procedimiento sumarial un funcionario que ve que la fiscalización que está realizando ya fue objeto de un procedimiento de fiscalización anterior. Por lo tanto, él tiene la ley como respaldo de la decisión que tomó de no realizar el nuevo procedimiento. ¿Cuál es la excepción que establece el legislador? Se puede realizar un nuevo procedimiento por el mismo periodo o en los periodos siguientes si el nuevo requerimiento está referido a hechos o a impuestos distintos de los que fueron objeto del requerimiento anterior. Fíjense bien,
hechos o impuestos distintos del que fue materia del requerimiento anterior. Esas son las situaciones que van a dar lugar a que esta excepción, esta limitación a las facultades fiscalizadoras del servicio no proceda. Veamos ejemplo. El requerimiento estaría referido a hechos nuevos si se trata de una inversión en un bien raíz distinto de aquel que fue objeto del requerimiento anterior. Vimos, ¿no es cierto?, anteriormente que uno de los ejemplos era una persona que había sido fiscalizada por la compra de un bien raíz. Por ejemplo, en el año 2017. Y el servicio lo fiscalizó y dio por justificada la inversión. Está acreditado el origen. Y ahora lo notifican de nuevo. El contribuyente va y dice, oiga, si ya me revisaron. Y el funcionario detecta que no, que lo revisaron, pero respecto de otro bien raíz, que en el año 2017 se compró otro bien raíz que no fue objeto de la primera fiscalización. También tenemos un requerimiento que se refiere a impuestos distintos si es que el anterior se practicó, por ejemplo, para los fines del impuesto a la renta y posteriormente se notifica uno nuevo para los fines del IVA. En este caso se podrán determinar diferencias de IVA. Lo que no podría hacerse es que se determinen diferencias de renta, porque esas ya fueron objeto del requerimiento anterior. Entonces, queda por dilucidar el segundo elemento de esta limitación a las facultades fiscalizadoras, que es el concepto de procedimiento de fiscalización. Por eso el legislador lo define. Debió haber definido los conceptos, ¿no es cierto?, de partida o hecho, no lo hizo, porque ese es el primer elemento de esta limitación. Pero definió la segunda. Quizás estimó que era más importante esto. Lo dice el legislador expresamente. Para estos efectos se considerará como procedimiento de fiscalización aquel iniciado formalmente por el servicio, mediante una citación conforme al artículo 63, excluyendo las revisiones iniciadas por otros medios, salvo que la revisión concluya formalmente con una rectificación, giro, resolución o certificación que acepte los hechos o partidas objeto de la revisión. Si ustedes se fijan, en lo que tenemos puesto ahí hay varias reglas. Partamos con la primera, la regla general. El procedimiento de fiscalización, ¿qué es lo que es? Aquel iniciado formalmente por el servicio mediante una citación conforme al artículo 63 del Código Tributario. Es decir, la citación del artículo 63 del Código Tributario es la que constituye formalmente el procedimiento de fiscalización que puede dar lugar a esta limitación de las facultades fiscalizadoras. Porque la ley a continuación nos dice, excluyendo las revisiones iniciadas por otros medios. O sea, la regla general es que las revisiones iniciadas por medios distintos de la citación no son un procedimiento de fiscalización. Por ejemplo, requerimientos, cartas, llamadas telefónicas, mail, etcétera, lo que sea, distinto del artículo, de la citación del artículo 63, no es un procedimiento de fiscalización por regla general. Tiene que haber una citación. ¿Cuál es la excepción a esta regla general? Va a ser considerado un procedimiento de fiscalización, el iniciado por un medio distinto de la citación, en aquellos casos en que la revisión concluya formalmente con una rectificación, giro, liquidación, resolución o certificación que acepte los hechos o partidas objeto de la revisión. Es decir, la rectificación, el giro, la liquidación, la resolución o certificación que acepte los hechos o partidas objeto de una revisión iniciada por un medio distinto de la citación, también va a ser considerado un procedimiento de fiscalización. Y por lo tanto, se va a aplicar esta
limitación a las facultades fiscalizadoras. Pongamos un ejemplo. Siempre son buenos los ejemplos para esto. El contribuyente concurrió al servicio llamado por una carta de operación renta, que todos los años se hacen miles de estas cartas, ¿no es cierto? A consecuencia de eso, se realiza una declaración rectificatoria en la que se aceptan por el contribuyente algunas de las partidas fiscalizadas. Las restantes partidas que formaron parte de la fiscalización no podrán ser objeto de un nuevo procedimiento, porque ya hubo una revisión. De ahí la importancia de concurrir al servicio, porque esto le va a dar al contribuyente certeza de concurrir frente a una carta de operación renta. Le va a dar certeza de que esa situación va a quedar solucionada para siempre, por más que no estén cumplidos los plazos de prescripción. Por el contrario, cualquier otro procedimiento de fiscalización o revisión realizado por otros medios, que sea la citación, que no concluya formalmente de alguna de estas maneras, no va a quedar sujeto a esta limitación. Entonces, recapitulando, la prohibición de iniciar un nuevo requerimiento regirá en los siguientes casos. Primero, cuando se haya iniciado un procedimiento de fiscalización en razón de haber sido notificada una citación del artículo 63. Recordemos aquí que en la citación se requiere al contribuyente para que éste presente una declaración para que rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior. Entonces, si el contribuyente confirma la declaración que presentó y se emite un certificado que da por cerrado el proceso de fiscalización, ya vamos a ver a continuación que debe haber este certificado, rige la provisión que se analiza. El contribuyente contestó la citación y terminó, ¿no es cierto?, con ese certificado. Y segundo, cuando se trate de una revisión realizada por otros medios que haya concluido formalmente con una rectificación, giro, liquidación, resolución o certificación que acepte las partidas objeto de la revisión. Aquí nuevamente el legislador establece esta certificación que antes no existía en el artículo 59 y que vamos a ver a continuación en qué consiste, ¿ya? Una certificación que emana del funcionario que realizó el procedimiento de fiscalización. Entonces, en este segundo caso, también va a regir la prohibición de iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización. Casos en que el servicio podría iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización. Entonces, tenemos primero, si el nuevo requerimiento tiene por objeto un procedimiento referente a hechos o impuestos distintos de los que ya fueron objeto de un requerimiento anterior. Ya lo vimos. Segundo, si aparecen nuevos antecedentes. ¿Qué nuevos antecedentes? Nuevos antecedentes que puedan dar lugar a un procedimiento de recopilación de antecedentes a los que se refiere el número 10 del artículo 161 del Código Tributario. Es decir, un procedimiento de recopilación de antecedentes para que el director tome la decisión de ejercer la acción penal por delitos tributarios. O en su caso, para notificar un acta de denuncia, para que al contribuyente se le aplique solamente la multa por el delito. También, cuando esos nuevos antecedentes pueden dar lugar a la aplicación de lo establecido en los artículos 4 bis, 4 ter, 4 quater o 4 quinquis del Código Tributario. Es decir, para aplicar las normas sobre elusión, en los cuales el Servicio de Impuestos Internos tiene que hacer una presentación ante el juez tributario y aduanero competente pidiendo que el juez declare que esos actos son constitutivos de elusión. Y también cuando dé lugar a la aplicación de esas normas del artículo 41H de la Ley de la Renta, porque en esos casos se trata de normas sobre tributación internacional, que obviamente los antecedentes a los cuales puede acceder el servicio podrían demorarse. Y lo mismo cuando los nuevos antecedentes se obtienen en respuesta de solicitudes de información a alguna autoridad extranjera. Con mayor razón, en esa situación los antecedentes
pueden tomar un tiempo. Así que ahí tenemos una situación, o sea, esas dos situaciones en que esta limitación a las facultades fiscalizadoras no rige. Veamos entonces ahora los plazos para la fiscalización. Aquí también el legislador realiza cambios que son fundamentales. La regla general para la fiscalización será un plazo de 9 meses. ¿Ya? Este plazo se va a contar desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición. Aquí tenemos entonces un primer certificado que tiene que emitir el funcionario a cargo de la fiscalización, que los antecedentes solicitados en el requerimiento, que pudo haber sido notificado, ¿no es cierto?, de alguna de estas maneras, fueron puestos a su disposición. Por lo tanto, el contribuyente que está siendo objeto de fiscalización tiene el derecho a solicitarle al funcionario que le emita este certificado, porque eso es lo que va a hacer correr el plazo. Entonces, dentro de ese plazo, el funcionario tiene, o debe, perdón, alternativamente, tomar la decisión de notificar una citación, de practicar liquidaciones o formular giros según corresponda de acuerdo a la ley. Por ejemplo, puede tratarse de un caso de citación obligatoria, en que no se puede hacer una liquidación sin una citación previa, o puede tratarse de un caso en que se puede hacer un giro sin necesidad de ningún trámite previo, por eso que la ley dice según corresponda. Si no lo hace, caduca la facultad del servicio porque la ley dice plazo máximo. Si ustedes se fijan, en el antiguo texto del artículo 59, el que se cambió, no se hablaba de plazo máximo, se hablaba de plazo simplemente. Por eso, este plazo no era un plazo de caducidad, ahora sí lo es. Y la segunda alternativa, el funcionario puede declarar, si el contribuyente así lo solicita, que no existen diferencias derivadas del proceso de fiscalización. Y entonces ahí habrá un segundo certificado. Teníamos un primer certificado en que el funcionario señalaba que los antecedentes que había requerido le fueron entregados, ¿no es cierto?, dentro del plazo. Ahora tenemos un segundo certificado. Este certificado va a operar solo en la medida que el contribuyente se lo exija al funcionario. ¿Cómo lo va a hacer? A través del sitio que acabamos de ver. El funcionario entonces va a tener un plazo de 10 días contado desde que recibió los antecedentes para realizar la primera certificación. 10 días. Veamos ahora la excepción al plazo. Veíamos que la regla general eran 9 meses, pero el legislador consideró que en ciertos casos ese plazo era exiguo para el servicio, y por lo tanto tendría que haber un plazo superior en ciertos casos. Entonces habrá un plazo de 12 meses cuando se efectúe una fiscalización de precios de transferencia, porque es un caso mucho más complejo, que va a requerir antecedentes, ¿no es cierto?, de grupos empresariales, por ejemplo. Segundo, cuando se debe determinar la renta líquida imponible de contribuyentes con ventas o ingresos superiores a las 5.000 UTM. También, la cantidad de movimiento que va a haber en ese caso va a ser muy superior. Por lo tanto, requiere un plazo de 3 meses más. Tercero, cuando se revisen los efectos tributarios de procesos de reorganización empresarial. Estamos frente a una situación muchísimo más compleja, que va a requerir además ahí de un trabajo mancomunado, seguramente con los abogados del grupo de fiscalización. Cuando se revise la contabilización de operaciones entre empresas relacionadas, lo mismo. Es un trabajo mucho más complejo, que requiere de más tiempo que el normal. Y ese plazo de 9 meses va a ser el doble, 18 meses, ampliable por 6 meses más por resolución fundada en los siguientes casos: cuando se requiera de información a alguna autoridad extranjera, y en los casos relacionados con un proceso de recopilación de antecedentes del número 10 del artículo 161 del Código Tributario. Ya vimos, ¿no es cierto?, la posibilidad del director de ejercer una acción penal,
cuando se trate de casos que digan en relación con las normas anti-ilusión, las mismas que acabamos de hablar, 4 bis, 4 ter, 4 quater, cuando se trate de verificar rentas pasivas provenientes de entidades controladas extranjeros y la calificación del régimen fiscal preferencial, que son estas normas que ya vimos del artículo 41G y 41H. Entonces, vencidos estos plazos, ¿cuáles plazos? 9, 12 meses o 18 meses, según sea el caso, se extingue por caducidad la acción del servicio. Y se extingue por el mero transcurso del tiempo, puesto que la norma nos dice que estos son plazos máximos. O sea, estamos aquí frente a otra de las manifestaciones del legislador que busca dar certeza y seguridad jurídica. Modernización tributaria implica certeza y seguridad jurídica. Es decir, transcurridos estos plazos, el servicio ya no va a poder alterar o modificar la situación tributaria del contribuyente, que diga en relación con los impuestos derivados de hechos o partidas que fueron objeto de este procedimiento de fiscalización. O sea, la obligación tributaria quedará tal cual como fue determinada por el contribuyente, como estaba antes del procedimiento de fiscalización. De manera que tenemos un cambio fundamental respecto de lo que había antes, en que el plazo no era fatal, porque eso significa plazo máximo, plazo fatal. Y también hay un cambio muy relevante, por lo menos a nivel legislativo, porque esto estaba en instrucciones internas del servicio, de la situación que se presenta cuando la unidad del servicio que lleva un procedimiento de fiscalización respecto de un determinado impuesto detecta diferencias impositivas por otros conceptos de los que fueron objeto del anterior procedimiento. Fíjense bien, estamos dentro del procedimiento de fiscalización de un determinado impuesto y dentro de ese procedimiento la unidad detecta diferencias impositivas por otros conceptos. En ese caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo dice el artículo 59. Tiene que iniciar un nuevo requerimiento de actuación de fiscalización a través de la unidad competente. Es decir, no puede usar el anterior requerimiento para fiscalizar estas diferencias impositivas. Esa unidad podría ser exactamente la misma que está realizando el actual procedimiento de fiscalización, pero tiene que realizar un nuevo requerimiento. Está obligada por el artículo 59 a ello. En ese caso, entonces, tiene que notificarse conforme a las reglas generales al contribuyente, indicando con claridad y precisión el contenido y alcance de la nueva revisión. ¿Por qué? Porque de esta manera se resguarda su derecho del número 4 del artículo 8 bis. Recuerden los que vimos, los que estuvieron en la charla anterior, que el artículo 8 bis número 4 es una de las normas claves de la modernización tributaria porque obliga al Servicio de Impuesto Interno a motivar los actos administrativos, cumpliendo con 3 requisitos copulativos. Requisitos que no se cumplirían si es que en este caso, con el requerimiento original, el servicio pudiera revisar cosas nuevas que aparecieran a consecuencia del anterior requerimiento. Entonces, para que se aplique esta norma, tiene que haber un proceso de fiscalización respecto de un determinado impuesto. Por ejemplo, se está revisando el impuesto a la renta del año tributario 2019. Y en ese procedimiento se detectan diferencias por otros conceptos. Por ejemplo, una devolución que se estima improcedente relativa al año tributario 2018. Esa devolución necesariamente, para ser fiscalizada, va a requerir de un nuevo requerimiento, o sea, va a tener el servicio que partir de nuevo, pero solo para este efecto. Va a poder seguir, obviamente, con el análisis de la situación del año tributario 2019 en el ejemplo. Tampoco la ley nos dice qué es lo que se debe entender por concepto.
que es la palabra clave acá en esta norma. Entonces tenemos que recurrir al diccionario de la RAE. Y dentro de ese diccionario, concepto tiene varias acepciones. La más apropiada, en mi opinión, es la que la define como aspecto, calidad o título. Eso entonces es lo que no podría hacer la referida unidad, determinar diferencias impositivas por otros conceptos que no estaban considerados en el requerimiento de fiscalización primitivo. Necesariamente tendría que iniciar un nuevo procedimiento que revise esos otros conceptos. Y aquí caemos a la segunda certificación. Vimos la primera, ¿no es cierto?, que era cuando el contribuyente le entregaba al servicio todos los documentos que el servicio le había requerido en la notificación con la cual se daba inicio al procedimiento de fiscalización, y que es la que hace correr los plazos, 9, 12 o 18 meses según sea el caso. Pero la ley establece una segunda certificación, que es súper importante para el contribuyente, y por lo tanto el contribuyente la va a pedir, que una vez que estén vencidos los plazos del 59, sin que el servicio haya notificado una citación, en los términos del artículo 63, o una liquidación o un giro según corresponda, a petición del contribuyente el servicio certificará que el procedimiento ha terminado, ha finalizado. Es decir, este certificado, a diferencia del anterior, que opera de oficio y que el funcionario tiene el plazo de 10 días para darlo, opera a petición del contribuyente. Por lo tanto, si el contribuyente no lo pide, el funcionario no tiene por qué darlo. Pero obviamente un contribuyente que ve que un procedimiento de fiscalización ha terminado por la caducidad de los plazos, va a ir al servicio a pedir el certificado, no me cabe duda. Y el funcionario va a tener que darlo. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las diferencias con el anterior texto del artículo 59? Son varias y muy importantes. La primera, la prohibición de iniciar un nuevo requerimiento, ni del mismo ejercicio, ni en los periodos siguientes, respecto de hechos o partidas que ya han sido objeto de un procedimiento de fiscalización. Esto no existía en el anterior texto, ¿ya? Y es el primer cambio fundamental. Segundo, la definición de que el procedimiento de fiscalización es el iniciado formalmente por el servicio mediante citación del artículo 63, excluyendo por regla general las revisiones iniciadas por otros medios distintos, salvo las excepciones que ya hemos visto. Recuerden que en el texto anterior, del artículo 59, el que se reemplazó, la fiscalización era iniciada mediante requerimiento de antecedentes. Ese acto del servicio, el requerimiento de antecedentes, era el que daba inicio a los plazos, no la citación. Tercero, el establecer que se dispone de un plazo máximo de 9 meses, contado desde la certificación de la entrega de los antecedentes, para citar, liquidar o formular giro, o bien para declarar que no existen diferencias derivadas del proceso de fiscalización. Cosa que tampoco existía en el anterior texto. Declarar que no existen diferencias. Este plazo, como lo señalamos anteriormente, es un plazo de caducidad. Y lo mismo vale para los plazos de 12 y 18 meses, cosa que no estaba en el texto anterior. Cuarto, el que vencido los plazos establecidos en el artículo 59, sin que el servicio haya notificado citación, liquidación o giro, el servicio a petición del contribuyente certificará que el procedimiento ha terminado. Eso tampoco estaba en el anterior texto. El establecer que si dentro de los plazos establecidos para la fiscalización de un determinado impuesto, la unidad del servicio detecta diferencias impositivas por otros conceptos, tiene que iniciar un nuevo requerimiento o actuación de fiscalización a través de la unidad competente. Y que eso tiene que hacerse notificando al contribuyente conforme a las reglas generales. Eso tampoco existía en el texto del antiguo artículo 59. Veamos un ejemplo.
supuesto, obviamente. Citación 40, del 30 de abril del año 2020, que impugna la pérdida tributaria declarada en el año tributario 2017. Y esa pérdida tiene su origen en el año 2005. ¿Ya? ¿Cuál era la tesis del servicio? Respaldada por la Corte Suprema. Si se pide justificar créditos que tienen su origen en periodos anteriores, aunque esos orígenes estén fuera de los plazos de prescripción, el contribuyente está obligado a acreditar el origen. ¿Qué responde el contribuyente? De acuerdo con esta normativa. La pérdida del año tributario 2005 fue revisada por el servicio y disminuida mediante una resolución a la misma suma que está declarada en el año tributario 2017, debidamente reajustada por la corrección monetaria. ¿Qué se debería resolver? Eso es lo que les pregunto a ustedes. Y aquí tenemos una pregunta de vigencia, don Rodrigo. Sí. Para un proceso de fiscalización iniciado antes de la entrada en vigencia de la ley de modernización, ¿me tengo que regir por el antiguo 59 o por el actual? Por el antiguo. Aquí tenemos preguntas en vivo. No hubo preguntas escritas, así que voy a... Le estoy dando el... Sí, pues yo le hice una pregunta. Pueden desilenciarse. Hay que... ¿Janine? Aló, Ahí Sí. se le escucha. don Rodrigo, ¿Cómo está, señora Yanini? muy buenas tardes. Yo no sé si tengo una confusión con el artículo 59 o qué está sucediendo, porque había estudiado el artículo 59 pensando que cuando se iniciaba un procedimiento de fiscalización por citación y el servicio no encontraba ninguna diferencia, en ese caso no podría notificar nuevamente un nuevo requerimiento. Sin embargo, si este requerimiento de un proceso de fiscalización por citación detectaba diferencias, lo que había entendido era que sí podía nuevamente revisar los mismos conceptos y en periodos posteriores. ¿No es así? ¿Esas diferencias el contribuyente las va a reclamar? No, pero pensando que... porque, ¿cuál era la idea? La idea que el artículo 59 era súper conveniente porque limitaba, ¿cierto?, revisar las mismas materias y por periodos posteriores. Entonces, leyendo el artículo 59, lo que había entendido era que si, de acuerdo a este tipo de procedimiento, por un requerimiento por citación, efectivamente se podían dar dos situaciones. La primera es que no encontrara diferencia. Sí. Si no encontraba diferencia, entonces en ese caso no podría notificar por las mismas partidas y en ejercicios anteriores. Sí. Pero si encontraba diferencias, podría hacerlo. No, porque las diferencias que no citó, el contribuyente podría pedir un certificado Es que... de que no hubo diferencia por eso. Pero es que leyendo el artículo 59, dice que, porque dice, dentro de los plazos de prescripción, el servicio podrá llevar a cabo el procedimiento de fiscalización y declaración. Sin embargo, el servicio no podrá iniciar un nuevo requerimiento en el mismo ejercicio ni en el ejercicio siguiente respecto de partidos hechos que hayan sido objeto de un procedimiento de fiscalización, salvo que se trate de un nuevo requerimiento por el periodo siguiente, si dicho nuevo requerimiento tiene por objeto un procedimiento de fiscalización. Para estos efectos, dice, se considerará que un procedimiento de fiscalización, aquel iniciado formalmente por el servicio mediante una citación, conforme al artículo 63, excluyendo revisiones iniciadas por otros medios, sí, salvo que la revisión concluya formalmente con una rectificación, giro, liquidación. Yo haya entendido eso. Esos son los otros medios, po.
Si hay una citación en la que el servicio citó, por ejemplo, 10 facturas y ¿Ya? determinó diferencias por 2, las ¿Ya? otras 8 facturas ya fueron objeto de un procedimiento. Por lo tanto, el Pero contribuyente puede, supongamos que encontró diferencias con por un 2, requerimiento por citación. ya, ¿Puede volver a supongamos, revisar? pero no, pues si las otras diferencias, el contribuyente tiene derecho a pedir el certificado de que la fiscalización no encontró diferencias. No, pero pensemos que encontró diferencias. Encontró diferencias, supongamos que son 10 facturas. Ya, ya Encontró encontró diferencias diferencias las 10. ya, no, ya, si encontró diferencias por 10 no hay problema, porque ya la fiscalización terminó mal para el contribuyente, porque todo lo citado fue objetado por el servicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese caso? No va a haber un nuevo requerimiento de fiscalización porque el servicio ya determinó que estaba todo malo. El contribuyente fue al tribunal tributario a reclamar. Se acabó el procedimiento de Entonces, fiscalización. lo que sucede es que a lo mejor estoy confundiendo que no es por materia, porque lo que yo había entendido, por ejemplo, si estoy revisando la cuenta de intereses, Es por, partidas por- o hechos. Por eso que ¿ah? definimos el concepto de partidas o Sí, hechos. sí, La pero citación y si está tiene que fiscalizando indicar, los intereses ¿sí? y encuentra diferencia en esos intereses, ¿podría revisar esa misma materia en hechos posteriores? Pero si la encuentra la diferencia, ¿cómo va a revisar de nuevo si ya la encontró? ¿Para qué va a revisar algo que ya fiscalizó y ya lo determinó que estaba malo? No Pero tiene, no, intereses, por sí, ejemplo, pues, año tributario 2017, ¿puede volver a revisar esa partida de la T 2018? sí, pues porque son años distintos. Ah, ya, es que eso es lo que había, como que estaba Claro. confundida con el 59, ya. Tenía esa duda. No, pues si ahí estamos hablando de partidas o hechos distintos, porque son de años distintos. Ya, ok. Ya, gracias. Doña Carolina, su turno, por favor. Desactive el silencio, por favor. Doña Carolina, ¿no le podemos oír todavía? ¿No? Doña Carla, usted, por favor, mientras Carolina arregla su inconveniente. Yo tengo una duda con respecto a los procesos que estamos viviendo ahora en estos momentos, porque yo he ingresado peticiones 21 y 17, peticiones administrativas para poder solucionar el tema de rentas AT 2020. Y me ha pasado en más de una ocasión, distintas regionales, Oriente y Norte, y los fiscalizadores me responden que yo tengo 5 días hábiles para responderle a ellos, o 5 días hábiles para proporcionar información. ¿Eso sale en alguna parte de la ley o están dentro de lo que ellos me pueden exigir? No Porque ya me sale dentro. responden como que a ellos le están diciendo que yo tengo 5 días. Y No, si no es así, me van a rechazar mi petición administrativa. no está. Usted podría pedir prórroga. Ya, Eh, muchas don Rod- yo quiero acotar un poco a lo que decía la Carolina, Carla. que Carla, perdón. Dice que el servicio está notificando a través de correo electrónico por el AT 2020 y está citando el artículo 60, inciso 1. ¿Sí? Y el fiscalizador está exigiendo un plazo como máximo como de 10 días para subsanar la declaración o responder el correo electrónico. Mi primera duda es, parece que, como decía Rodrigo, no aparece en ningún lado de la ley que el fiscalizador te pueda exigir un plazo de 10 días para responder. No está Y en el lo otro, artículo 60, inciso primero, Miguel. Lo estoy ¿ah? mirando acá. Primero que nada, el artículo 60 Ujú. no fue modificado salvo una expresión que no importa para estos efectos. Pero el inciso primero no da la facultad de fijar esos plazos y no da prórroga. Exacto. Eso mismo es lo que estaba Claro, diciendo, que el fiscalizador lo está diciendo así como afirme. no, Y lo otro es que yo tengo una duda con respecto a estas notificaciones, porque
en mi caso, yo no indiqué expresamente que me notificaran por correo electrónico. Tú no pediste ni lo aceptaste. No, Nunca. ni lo pedí y tampoco lo acepté. Claro. A menos No que la persona anterior que asesoraba a la compañía lo haya realizado, pero nunca me había tocado esto. Si no, tendrías que verificar eso. Mm. Porque si efectivamente no se aceptó ni se solicitó, a esas notificaciones tú deberías responder y eso es un derecho. Notifíqueme por cédula O por carta certificada. realmente, o por carta certificada. Sí. Sí, y ahora, Pe- en pe- ese sentido, dígame. No, perdón, quiero hacer un comentario respecto a lo mismo, pero no, perdón, termina no. Sí. Bueno, ¿y qué ventajas tendríamos nosotros que recibiéramos la notificación por carta certificada en vez de la notificación por correo electrónico? Porque igual nosotros tenemos que subir al expediente electrónico la documentación que pide el fiscalizador. 3 días más, no. Esa es la ventaja. Ah. Ya. Ahí, perdón, respecto a lo que hablas tú de los correos, ese correo hace referencia a las facultades que tiene el servicio de establecer comunicación con el contribuyente a través de medio electrónico o telefónicamente, pero generalmente dice que esto no es el inicio de un proceso de fiscalización. Ese correo cuando no es por notificaciones electrónicas. Pero no me acuerdo en qué artículo está ese ítem que ellos indican, porque a mí me llegaron. Creo que también está el... Sí, Sí, eso está en el artículo 33. claro, y en base a eso ellos se basan para hacer estas comunicaciones. Como yo me contacté con algunos, y claro, Sí, ahí tú le comentas son, que, claro, son medidas entonces, preventivas y de colaboración, dice. No son medidas de exactamente, fiscalización. exactamente, y generalmente viene ahí que esto no es el inicio de un proceso de fiscalización, pero claro, Claro, como a veces algunos no saben, algunos también se aprovechan de las circunstancias, como que te ponen ahí un poco de presión. claro. Sí, entonces eso, Nuevo eso es lo procedimiento. que claro, hay que fijarse en virtud de qué el correo, de qué Sí, artículo te llega cuando lo recibes. te voy a leer lo que dice al principio de la norma. Dice, a fin de evitar el incumplimiento de las obligaciones tributarias, sea por errores del contribuyente o por su conocimiento imperfecto de las disposiciones y obligaciones tributarias, el servicio podrá, con los antecedentes que obran en su poder, ejecutar las siguientes medidas preventivas y de colaboración. No habla de fiscalización. Correcto, correcto, sí. Esos son estos correos que llegaron harto ahora con este tema de la pandemia, porque estaban trabajando ahí Claro. fiscalizadores de cambio. Me contacté con un fiscalizador de Angol, por un contribuyente aquí del Oriente, pero era por lo mismo, para tratar de darle un poco más de fluidez a la... Por eso lo que dices tú es importante, Sí, que hay que fijarse en la norma que se usa para justificar esa actuación. Ojo, correcto. eso es súper importante porque si ustedes se fijan en el proyecto de circular sobre derechos de los contribuyentes, que está en consulta, que se baja a la consulta el día 28 de este mes, el director, a propósito del artículo 8 bis número 4, reconoce expresamente que todas las actuaciones del servicio, todas las gestiones, etcétera, tendrán que cumplir los 3 requisitos que establece el 8 bis número 4, es decir, entre ellos, señalar la norma legal que faculta el servicio para esa actuación. Por lo tanto, si no hay norma legal, la actuación es nula. Correcto, lo cual es súper importante. ¿Sí? El 8 bis número 4, vean el proyecto de circular. Está actualmente en consulta y se puede ver. Sí. Muchas gracias. Carolina, ¿aún quiere hacer su pregunta? ¿Puede reactivar su micrófono? Hola, pensé que le estaba hablando a otra Carolina que está conectada y que está sin el micrófono. A mí se me había quedado la mano levantada desde la pregunta anterior. Ah, ok. Ya. Gracias. Felipe, por favor.
Aún no se le oye, Felipe. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ya. Don Rodrigo, ¿qué tal? Oiga, quería hacer una consulta, don Rodrigo, porque el artículo 59 con toda esta modificación, certificar que tiene que certificar, excepto ciertos plazos y todo, quiero saber su opinión respecto a lo que es el silencio administrativo, porque usted comenzó este curso señalando que las notificaciones son muy importantes. Hubo una modificación en el artículo 10 respecto de las actuaciones y que cita lo que es en el inciso tercero respecto de el silencio administrativo. Entonces yo quisiera saber si tiene alguna injerencia. Primero que todo, quiero saber su opinión sobre el silencio administrativo en esta reforma, en el Código Tributario, y si tiene qué injerencia, si tiene o no injerencia respecto al proceso de fiscalización del 59 o simplemente no la tiene. No, lo que pasa es que hay casos de silencio administrativo que estableció el legislador expresamente. En esos casos sí, pues, rige. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en las devoluciones de IVA. Ahora hay un procedimiento nuevo en el decreto ley 825. Lo vamos a ver al tiro. El párrafo sexto dice procedimiento general para solicitar la devolución o recuperación de los impuestos de esta ley. Empieza con el artículo 80, después el artículo 81, que habla de las solicitudes que se van a presentar al servicio, que el servicio dentro de 5 días tiene que autorizar o denegar total o parcialmente la devolución, o bien resolver fundadamente someter la solicitud al procedimiento de fiscalización especial previa que establece el artículo 83. Y después dice, si vencido el plazo establecido en el artículo precedente, el servicio de impuesto interno no se pronunciare, se entenderá aprobada la solicitud y el servicio de tesorería procederá a materializar la devolución con el solo mérito de la solicitud presentada por el contribuyente. Entonces, en los casos que el legislador establece expresamente un silencio positivo, se aplica. Son casos específicos, claro. que no tienen injerencia en el 59. No, pues es que lo que pasa es que el requerimiento de fiscalización del 59 puede decir relación con otros casos de silencio positivo, no necesariamente con que este tiene una norma especial. ¿Sabe Pero, por qué por lo ejemplo, planteo? ¿Ya? en el artículo 74 de la ley de la renta, ¿Ya? en el caso de retenciones de impuesto adicional, dice el servicio se pronunciará fundadamente sobre dicha solicitud en un plazo de 20 días hábiles contados de la fecha en que el contribuyente haya puesto a disposición de aquel todos los antecedentes necesarios para resolver la solicitud, de lo que se dejará constancia en una certificación emitida por la oficina correspondiente del servicio. Ahí va a haber una notificación conforme al 59, pero va a haber un plazo especial. Vencido este plazo, sin que el servicio se haya pronunciado sobre la solicitud, se entenderá que esta ha sido aceptada. Silencio positivo. Ya. Bueno, ok, para ciertos procesos. Es para no confundir, don Rodrigo. Usted sabe que los tribunales, si estamos dentro de un proceso de 59, que un contribuyente diga, sabe que a mí me aplica el silencio administrativo, no, antes del 59, ni siquiera tengo que esperar el plazo de los 9 meses, ni de los 12. No, eso no existe, porque la regla general en materia de silencio es el silencio negativo, de acuerdo a la ley 19.880. El silencio positivo solamente opera en los casos expresamente establecidos que ahora la ley los establece. Esta norma, otro de los cambios que tiene es establecer casos de silencio positivo. Ojo, porque en el Código Tributario, como le decía, el inciso tercero del artículo 10 del Código Tributario lo dice. O su desestimación en virtud del silencio administrativo. Por eso yo le quería decir, como usted partió diciendo que las notificaciones son importantes, que efectivamente son base para entender la fiscalización del 59, hace mención al silencio administrativo. Entonces yo tenía la duda. Ya, se agradece. Sí, se agradece. Tenemos 2 preguntas finales. Javier, por favor, haga la suya. Hola, don Rodrigo. Hola a todos. Mire, la pregunta va con el asunto de la notificación por correo electrónico. ¿Qué ocurre si por un problema en el servidor la notificación que quiere hacer el servicio no me llega a mi casilla y finalmente no recibo la comunicación que me quiere dar el servicio con un plazo de por medio?
¿Hay Tú alguna? tendrías, como en cualquier notificación, tú tendrías que probarlo. Ya. Esa sería una forma de poder defenderse ante Claro, ante así la es. autoridad tributaria. Igual que en el caso de la notificación por carta certificada, ¿te acuerdas que muchas veces se alegaba que la carta no llegaba, que el cartero no la había dejado? Claro, se aplicaría para efectos, en este caso informáticos, habría que probar el problema que existió en el servidor en determinada fecha y horas. Exactamente, con un certificado técnico, Ya, porque la gracias. norma dice, ¿Mm? cualquier circunstancia ajena al servicio por la que el contribuyente no reciba el correo electrónico no anulará la notificación, salvo que el contribuyente acredite que no recibió la notificación por caso fortuito o fuerza mayor. Y ese Ya, sería un caso de fuerza mayor o caso fortuito. de acuerdo. Sí, bueno, muchas gracias. Tenemos la última pregunta. Carolina, por favor, desactive el silencio y háganos la pregunta. No la oímos, Carolina. ¿Hay algún problema? ¿No? Parece, o quizás levantó la mano sin querer. No la puede activar. A ver, vamos a pedir que la escriba Claro. y yo la voy a leer. Ahora sí, ahí me permitió entrar. Ya. Mi pregunta tiene que ver con los 10 días que tiene el fiscalizador para responder. ¿Sí? Sí. ¿Podría repetir un poco eso de desde cuándo empiezan a correr los 10 días y por qué medio tendría que responder para que se considere que empieza a correr el plazo? Usted está preguntando el plazo que tiene el fiscalizador para emitir el certificado. Si el certificado de que recibió el requerimiento, la petición, los antecedentes del contribuyente, Claro, para que comience el plazo de los exactamente. primeros Lo que dice la ley es que el funcionario tiene el plazo de 10 días, y si la ley habla de 10 días, son 10 días hábiles, contados desde que recibió los antecedentes solicitados para realizar dicha certificación. Es decir, desde que recibió todos los antecedentes que están en el requerimiento de fiscalización. Porque si el contribuyente le llevó parcialmente los antecedentes, el funcionario no está obligado a emitir el certificado. Va a recibir los antecedentes y va a hacer una recepción parcial, pero no está obligado a emitir el certificado. Solo cuando le entreguen todos los antecedentes que están en el requerimiento. Ahí, Perfecto. al día siguiente, va a comenzar a correr el plazo. ¿Y la negativa a emitir ese certificado puede ser objeto de una vulneración de derechos? ¿O un Yo recurso de creo que recuerdo? podría, claro, y además podría ser objeto de responsabilidad administrativa. Mm. Estimados, muchas gracias por su asistencia. Prontamente nos comunicaremos con ustedes para enviarles la charla, su certificado de participación y la factura, obviamente, ya que cómo no vamos a emitir factura por este servicio. Gracias por confiar en nosotros. Queremos instaurar el último viernes del mes para realizar esta charla, así que vamos a confirmarle la fecha, si va a ser el 23 o el 30 de octubre, con la nueva charla. Y si tienen algún tema de interés del código tributario, como dijimos, háganos sugerencias, estaremos felices de recibir cualquier sugerencia, aunque ya tenemos más o menos armado el futuro con unas 4 o 5 charlas, don Rodrigo, ¿cierto? Quisiera adelantar algo. Nos vemos. Ok. Perdón, Felipe. A ver. Active su audio, Felipe.
Ahora, que yo quería primero que todo agradecer a Claudio y don Rodrigo estos cursos que hacen fantásticos. La verdad que yo trabajo en el tribunal y son esenciales, tanto para la vía administrativa y judicial, y para los abogados y para todos. Y quería hacer mención de eso, de que pudieran seguir ampliando un poco el ejercicio de los derechos, de los recursos, porque esta reforma ha creado otros recursos y otras instancias, y otras vías también de términos de procesos de fiscalización, como el silencio administrativo. A mí me gustaría que hiciera algo sobre el silencio administrativo y las modificaciones dispersas también en el código respecto a algunos que son sancionables o no. También, don Rodrigo, o sea, sería súper agradable, y con las modificaciones esenciales en algunos también. El silencio administrativo, prescripción, caducidad y todo eso. Sí, vamos a hacer, vamos a sugerir, vamos a hacer esos cursos. El próximo es sobre los nuevos recursos. Excelente, ya. Genial. Eso. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Que tengan un buen fin de semana. Chao, gracias. Chao.